Y vamos a continuar con el programa. Como lo habíamos dicho, estamos con Edgar Villanueva, excongresista y exalcalde de Andahuaylas. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes. Aunque se moleste, usted tiene una nueva mamá. Y bueno, yo también, y todos los peruanos. En realidad, no me quejaría, ni nadie se quejaría, si cumpliera el papel de mamá. Las madres protegen, las madres alimentan, las madres guían, las madres son solidarias. Las madres no matan. Las madres no matan. Yo alguna vez dije en tu programa que la señora presidenta es repudiada en Apurímac por un tema ancestral también, cultural. Pues no creo, ella es apurimeña como usted. Sí, pero es repudiada en su tierra porque en mi tierra, en el mundo andino en general, no se acepta, no se soporta que una madre, una hermana, un hermano mate a otro hermano. Ella no ha entendido el meollo del tema. O sea, no ha entendido que el repudio tiene que ver con los asesinatos que todavía están irresueltos. Además, es una frivolidad esto de que yo soy la mamá y tú eres el papá, ¿no? En estas condiciones en las que creo estamos que viviendo... Maduro, ¿no? Ni Chávez. No tienen la menor sensibilidad de lo que está pasando en el país. Y lo usan todo mediáticamente para tratar de esconder su incapacidad. Ahora, ¿fue espontáneo? ¿Se le ocurrió en ese momento? No, yo creo que eso está prefabricado, obviamente. Yo no creo que eso... O sea, hay que sacar a luz esas cosas, esas frivolidades, para que salgan a discutir en el país mientras el país se desangra. Estamos viviendo un infierno. Y el Leviatán es la delincuencia. Y no tenemos nadie que nos defienda seriamente. Así como el comunicado de la Alianza y la U, que es una muestra de que dos organizaciones pueden ponerse de acuerdo para repudiar un acto, qué bueno sería un comunicado del presidente del Consejo de Ministros renunciando. Porque si algo hay en este país que no funciona, es precisamente a los ministros. Claro. Y empezando por el primer ministro y siguiendo con el ministro del Interior, que es un experto en caballería. Pero usted ahí parece cándido, porque si el premier renunciara, digamos, va de frente ante los tribunales. Bueno, lo que pasa, Rodolfo, que en política tienes que ejercer la presión política y tienes que deslindar. Porque acá no se trata de conformarse. Bueno, porque ese señor va a ir preso o tiene el temor de ir preso y por eso se amarra no solo al poder, sino se amarra con el Congreso. Es una alianza terrible para tener al país como está. ¿Sabes qué? Lo único que les está quedando es esto. Usan a Pablo Guerrero y su problema legal, su litigio legal, para esconder el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de Guerrero, el tema de estos niños, esta desgracia de estos niños y lo que está pasando en todo el país tiene que ver con la incapacidad de gobernar y la incapacidad de enfrentar a la delincuencia. No hay la firmeza. Y te voy a decir una cosa, tú sugeriste que a mí me molestaría si decías que con Fujimori se logró enfrentar al terrorismo y se logró derrotar. Mira, Rodolfo, ya estamos suficientemente maduros para entender, como decía alguna vez el filósofo y político Mao Zedong, en el mundo y en la vida no hay nada malo, ni nada bueno. El problema es cuál pesa más. Y en Fujimori se hicieron cosas buenas, por supuesto que hicieron cosas buenas, habría que estar ciego. Esa es una de ellas. No, una de ellas es esa. Por lo menos trató de enfrentar el terrorismo con firmeza y lo logró. Logró capturar vía los organismos secretos y la vía de inteligencia del Estado, que es su función, logró capturar al mayor criminal del país y de la historia, Gabriel Guzmán. Entonces, hay que reconocer esas cosas, sí, pero hay que reconocer lo otro también. Como tú mismo dijiste, no solo excesos, asesinatos, organizaciones de criminales dentro del Estado que fueron convalidadas por él, porque les dio hasta amnistía y hasta los condecoró. Entonces, hay cosas que hay que... Y los ha enfrentado y los tiene que enfrentar porque los crímenes no pueden ser justificados de ninguna manera. Entonces yo creo que estamos viviendo en este infierno y es culpa y responsabilidad del gobierno el que no se enfrente a la delincuencia, al asesinato, al crimen, a la extorsión. Es la incapacidad. Y el primer incapaz ahí es el señor Otárola. Y no quiere soltar el poder por lo que tú dijiste y porque tiene un aliado, el Congreso, que también de la manera más irresponsable no fiscaliza, no controla.
no pide de ninguna manera cuentas a los ministros. El ministro del Interior hace rato debía haber salido, porque debía estar, como dije alguna vez acá, en la hípica, ¿no? En el Jockey Club, porque él es especialista en caballería. Pero no, les importa un bledo el país. Y nos vienen con la cuento y con la cantaleta de que estamos en crecimiento ya, lo cual es falso. Mira cómo ha terminado el país en 2023. Terrible, es gravísimo. Estamos en plena recesión. Y nos están distrayendo, y nos siguen distrayendo. Con lo de Guerrero, es una distracción que la usan. No es que no exista el tema Guerrero, no es que, pero es un tema privado. ¿Cómo es posible que el ministro, en lugar de salir a decir vamos a ir a defender a estos barrios como Bascarán, donde ha sucedido esta masacre, vamos a ir a poner patrulleros, voy a ir a poner patrulleros, ¿no?, a la casa de la mamá de Guerrero? Sí, sí. Eso en realidad es hasta insultante, porque hay millones de personas que están en esa totalmente condición y peor todavía, claro. Además, Guerrero muy bien podría contratar seguro para su mamá, ¿no?, gente especializada en cuidar. Pero no, pues el Estado se ha puesto ahí de vigilante de un jugador y de su familia. Cosa que no es malo si se generalizara. Pero en este caso están usando eso como propaganda para evitar afrontar su responsabilidad política en el país. Muy bien, no sé si mala suerte, pero caray, estamos hablando de un gobierno en vigencia, corrupto, insensible, asesino y todo lo demás. Pero si miramos atrás, nos vamos a encontrar con más de lo mismo. Y, por ejemplo, para hablar de un caso, el de Martín Vizcarra, nuestro presidente, que primero fue gobernador de la región Moquegua, luego ministro de Transportes y luego jefe de Estado. ¿Qué podríamos decir de todo lo que se está publicando en los medios, televisión, radio, periódicos, redes sociales, sobre el caso de Martín Vizcarra, que en realidad no es uno, son varios casos? Mira, Rodolfo, este señor empieza su vida política siendo aprista, porque fue candidato por el APRA para la región. Luego hizo una alianza con independientes y logró llegar al gobierno regional del 2010, si no me equivoco. Como independiente. Como independiente, y logra ganar las elecciones allí. Pero desde allí deviene su naturaleza corrupta. Aunque nos enteramos poco tarde, cuando ya era en realidad hasta ministro y después incluso presidente de la República. ¿Usted cree que se hizo corrupto en la gobernatura de Moquegua o llegó corrupto? Pero por supuesto. ¿Pero se hizo o llegó? Es que el corrupto tiene que tener una concepción clarísima de a dónde va, a qué va. Mira, a mí me escandaliza y genera en realidad repudio. Cuando yo en mi tierra, en Andadores, en Apurímac, converso con mucha gente, que yo hago política, y le digo, habría que ver gente, ¿no?, que está postulando, por decir, para alcaldes, y ver que hagan una alianza para tratar de luchar contra la corrupción y tratar de hacer gestiones. Hay gente que me dice, Rodolfo, y esto es terrible, me dice, estás pidiendo peras al olmo. Todos entran a robar estos últimos años. O sea, todos aquellos que postulan a alcaldes, ¿no?, o a gobernadores, entran a robar. Esa generalización me parece muchas veces arbitraria, pero la generalidad parece ser, porque en mi tierra hay alcaldes presos, perseguidos, gobernadores presos, procesados. Es decir, la cosa está terrible. Y se nos ha agregado a esto esta violencia, la delincuencia que ha venido de fuera y de adentro también. Esto es nefasto para el país y alguien tiene que tomar el toro por las astas. Y no veo nada en este gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Martín Vizcarra, sí, en esas épocas en que no había esta violencia, etcétera, fue gobernador. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2010, 2011, 2012. ¿Qué pasó? Este señor, desde ahí le vinieron las mañas. Obviamente que entró a robar, porque organizó. Desde ahí hizo su estructura de corruptos. Ubicando a su gente de confianza. Así es. Recordarás tú a un exministro, Hernández, que fue el que le denunció el hecho de haberle entregado plata a los empresarios que entraron a trabajar ahí. Creo. Claro, no, ese es su aliado, más bien. Ese es su aliado. El otro es Hernández. Hernández. El exministro de Agricultura. Es el que colaboró con la justicia. El que colaboró con la justicia y dijo que yo le entregué plata. Y en mi casa se entregó plata. Yo le mandé plata. Está todo eso que es un delito, que en este caso no le permite ningún aforo, no está aforado en ese delito, por eso está procesado. Pero acá también hay una cosa media curiosa, no media, completamente curiosa. No se trata al señor Martín Vizcarra con el mismo rasero que se trata a otros. A otros, por quítame esta paja,
por solos indicaciones, los han metido a la cárcel. Está aforado, pues. No, porque en este caso no tiene aforo porque era presidente del gobierno regional de Moquegua. Está procesado y está libre. Está incluso tiktokeando, ¿no? Está diciendo a él, bien antes, ¿no? Que salía a la plaza, ¿no? A la plaza a tomar sol, ¿no es cierto? De repente preveyendo que va a tener mucha sombra, y que se sentía bien, que estaba siendo atacado a mansalva, que estaban tratando de evitar que él, imagínate, tener una figura política. Todos esos delitos tienen evidencias, tienen pruebas, tienen instrumentos, tienen testigos, tienen colaboradores eficaces en lo de Moquegua. ¿Y en lo de transportes? Y ahora es peor. Mira, ¿qué se ha develado con Martín Vizcarra últimamente? ¿Recuerdas cuando Pepe Kea ganó y nombró de ministro de Transporte? ¿Tú recuerdas en la televisión? Vizcarra era vicepresidente. Era vicepresidente y ministro de Transportes. Y salió con su pizarra a demostrar cómo el Club de la Construcción, ¿no es cierto?, había robado ingentes cantidad de dinero. ¿Por qué? Decía él. Porque resulta que había un plus, se basaban en la norma y había un plus para que no solo se licitara al 100%, sino al 108%. Y que ese 108%, ese 8% era justo para la Cutra, para la corrupción. Y él dijo y decía públicamente en la televisión, jamás vamos a aceptar esto. De ninguna manera va a haber ese 8%. Pero lo que no nos dijo, y ahora se descubre, es que armó todo su tinglado y todo su otro club con también, los chinos. Con gente de confianza que venía de Moquegua. Sí, es verdad. Hizo una rebajita caserito. Ya no va a ser 8%, va a ser 3.5%. Mira, este tipo es bien avesado. Bien avesado porque organizó con su gente y otros más en el Ministerio de Transportes todo un aparato, y especialmente en Provías, para robar. Y están las evidencias. Mira, Rodolfo, yo en mi vida he visto muchos hechos de corrupción, pero jamás había visto un testigo, en este caso, un imputado... entregando dinero de la coima. Devolviendo el dinero de la coima. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Qué más pruebas esperan? ¿Qué esperará el Congreso para inmediatamente levantarle el aforo y este señor sea procesado con justicia? Nadie quiere que una persona entre a la cárcel, no. Lo que pasa es que hay que cumplir las leyes. Este señor ha armado su propio club de la construcción con los chinos. Y cuidado, estas son 3 obras. Y voy a decir, y es más repudiable para mí, porque 2 de esas obras fueron hechas en Apurímac. Un puente que conecta entre Ayacucho y Apurímac y una carretera de la provincia de Aymara, de donde es la tierra de la presidenta actual. ¿Cuánto costaron en promedio las 2 obras? Entre 50 millones y 70 millones. De ellos ha sacado los millones, ¿no?, que le han entregado se han repartido entre ellos y le han entregado, según la propia versión de Villafuerte, le han entregado a Vizcarra. Ahora bien, Revilla viene a ser el coordinador de todo esto. Este fue tan avesado, mira, Rodolfo, no solo organizó su club de la construcción, puso a su contralor para asegurarse la coima. ¿A quién lo puso? A su amigo el famoso árabe. Le dijo, mira, eres el contralor de la construcción, es un avesado, un descarado. Tú vas a ser el contralor acá. Tú me vas a cuidar que mi plata, ¿no?, de la coima llegue completa. Porque ahí abajo se puede ir perdiendo. Y su contralor, su gran amigo, era el que fiscalizaba. Y el contralor, su contralor, mira, imagínate, puso a su propia contralora también, ¿no? A la señora Ugarte, que está jugada. Estamos hablando de cuando Martín era ministro de Transporte. Era ministro de Transporte. Ahora, y cuando fue presidente, porque nos quedan 2 minutos. Mira, no dejó, hasta ahora ha seguido funcionando eso. ¿Será verdad eso de los maletines con dólares ahí en Palacio? Mira, yo no acordar las loncheras de García. Si hay la testimonial de un oficial de Palacio que ha dicho con toda claridad que sí, a mí me ordenaron apagar las cámaras justo para que entre Revilla, por favor, es un indicio evidente, claro, de que había... ¿Tú por qué mandas a apagar las cámaras en tu casa? Porque quieres que quien entre pero no sea captado por las cámaras. Evidentemente estamos ante un cínico, un tipo pero sin sangre en la cara. Él mismo ha asumido, ¿no?, que es un lagarto.
Y el país, lamentablemente, y digo yo, el Poder Judicial está muy lento con él. Demasiado lentos y ha dejado demasiados tentáculos. Al grado que ahora hasta la policía, gente infiltrada en la policía y de la policía, lo apoya y lo ayuda. Mira el último diálogo entre el árabe y el jefe de seguridad del Estado de Moquegua. Sí. Donde le da datos de manera infidente, cometiendo delitos, le dice, ¿sabe qué? Han venido del servicio de inteligencia, ¿para qué? Para chequear qué está haciendo Martín Vizcarra, a que dile al ingeniero que no se preocupe, que yo lo cuido. Esa es otra evidencia que este señor está obstaculizando la justicia. Pero él sigue tiktokeando. ¿A qué hora el señor fiscal ante eso va a pedir que se revoque la comparecencia y se le dé prisión? ¿A qué hora, señor fiscal? Esto es un escándalo. Doctor Villanueva, ha sido muy amable y muchas gracias por su presencia. Gracias a ti, Rodolfo. En realidad es indignante lo que está pasando en el país. Así es, de acuerdo. Vamos inmediato a la pausa y luego regresamos.